Pasamos a la tercera parte, gestión de las publicaciones periódicas y nuestra base de datos, en esta ocasión haciendo uso de Zotero. Zotero es una herramienta descargable del Internet que le permite manejar sus bases de datos bibliográficas sin ningún costo. Si la desea usar o tener en línea, hay unas restricciones por capacidad de publicaciones y hay unas tarifas relativamente cómodas para manejar un número grande de publicaciones, bien sea de manera individual, en grupos o en asociación con otras instituciones. Esta es la página web desde la cual es posible descargar la herramienta, disponible para Mac, Windows o Linux. Yo ya la he descargado y también he descargado aquella que permite instalarse adicionalmente en el navegador. Al instalarse en el navegador se activa una letra Z entre los iconos en la parte superior que da acceso a la herramienta que vamos a explicar en este instante. Voy a abrir Zotero, que se instala en el computador, el Standalone. Como mencioné, es una base de datos muy similar a aquellas que permiten organizar datos en diferentes formas. Voy a actualizar los datos de mi contraseña. Y paso a explicarles en qué consiste esta herramienta de gestión de datos. Tenemos tres grandes bloques, una serie de carpetas que las crea el usuario, dependiendo del proyecto para el cual organizo la información. Las hay para trabajar de manera individual o aquellas que se trabajan en grupos. Arriba tenemos las de uso individual, es decir, solo el usuario propietario del login y password de Zotero hace uso de ella, o aquellas en grupo en las cuales yo comparto las credenciales y manejo grupos en conjunto con otros individuos que también enriquecen la base de datos. Allí son carpetas, pero están disponibles en la nube para permitir que otros usuarios igualmente las tengan. Uno puede hacer que tanto lo que está en la nube pueda estar en su propia máquina, o lo que uno tenga también de manera individual en su máquina esté en la nube para el uso individual. En cada una de ellas, de esas carpetas, hay documentos. Dependiendo del documento, vamos a acceder, por ejemplo, a una base grande, esta de acá. Voy a ampliar un poco esta opción de aquí y nos permite ver que hay una gran cantidad de tipos de elementos, artículos de revistas, páginas web se pueden guardar, y cada una de ellas es posible tenerla tanto en su documento como en su referencia misma, ¿no? Si yo selecciono una de ellas, aquí aparece una gran cantidad de información que ha sido generada de manera automática. Yo no he tenido que hacer tipeo de cada uno de los autores como figuran aquí o de los títulos, sino que esa información se ha generado de manera automática. Paso a explicar cómo es que se ha generado esa información cuando los documentos son descargados del Internet. Entonces, veníamos en nuestro ejercicio anterior, habíamos llegado a un artículo, el de Statistical Downscaling, en que lo tenemos de manera completa. Si hemos instalado Zotero y la herramienta adicional de Zotero la tenemos también activa en el navegador, al hacer clic en la Z superior, se abren las mismas tres ventanas que vimos en la versión de Standalone. Si yo quiero descargar ese artículo en una carpeta en particular, me ubico en ella y al momento de hacer la descarga, ya en lugar de que guarde en un archivo particular, yo le digo que lo guarde en Zotero. Si tengo mi carpeta seleccionada, procedo a hacer el ejercicio de guardarla y el artículo se descarga inmediatamente al interior del computador y en la nube en la carpeta que ha sido adecuada para ello. Toda información relevante al PDF se organiza en esta columna de la derecha. Ahora hay que crearle el índice, allí está el PDF. Si hacemos clic derecho sobre el documento, le decimos
crear una bibliografía a partir del ítem seleccionado, es otro icono el que selecciona, extraer los metadatos para el PDF, Allí se selecciona el PDF para extraer los metadatos e inmediatamente se ha generado un subdocumento que contiene el PDF en su interior, pero a la vez ha extraído de dónde fue extraído el artículo en revista científica, el título, los autores, y en el mejor de los casos aparece mucha más información referida a la fecha, la fuente, la fecha de edición, cuándo fue modificado. Si yo deseo introducir esta referencia en un artículo que estoy elaborando previamente, por supuesto que lo he leído y evidencio que me ha servido, yo hago clic derecho en él y le digo que cree una bibliografía a partir de ese ítem seleccionado, escojo uno de los formatos de mi interés, en este caso puede haber cualquiera de muchos de estos, está desde la American Anthropological Association, que es el AAA, American Psychological Association, el APA, muy conocido entre nosotros, y le pido que lo genere al cortapapeles. Para mostrarles cómo lo genera, le digo acepte, abro la opción de la herramienta en la cual voy a abrirlo, puede ser un Notepad, vamos a abrir el Notepad y le decimos que copie la referencia, vamos a centrarlo para que ustedes lo tengan visible, y allí aparece la referencia completa en formato APA. Los autores, cuando son muchos hay abreviaciones, el título y la revista de donde fue extraído o generado. Ahora, adicionalmente, existen opciones para permitir que, por ejemplo, el OpenOffice o LibreOffice o incluso Word tengan acceso directo a la base de datos de Zotero, de manera que cuando voy a insertar una referencia dentro del artículo, puedo venir a extraer la información básica en el formato que me pida el publicador del artículo que estoy generando y se hace automáticamente. Adicionalmente, dentro de las herramientas de Zotero, cuando yo estoy haciendo lectura del artículo, digamos, si yo le hago doble clic aquí al artículo, él se va a abrir, ahí me está abriendo en la página web nuevamente el artículo completo. Si yo hago lectura y quiero introducir notas o comentarios, yo puedo decir lo que corresponda a esta referencia de por qué es importante este artículo, me aportó X cosa o tal elemento o sirvió para concluir X o Y argumento. Es decir, hay una manera de llevar cuenta del artículo en qué le ha contribuido uno y toda la información está referida a ese artículo en particular. La herramienta se puede hacer aparecer y desaparecer de manera muy fácil. Puedo ir incluso a otras listadas de referencias y ver otros artículos si es que es necesario. Puedo crear nuevas carpetas, puedo seleccionar palabras claves para hacer búsquedas por palabras claves dentro del conjunto de datos que allí tengamos. Es decir, es una mini biblioteca que reporta toda nuestra literatura, la que hemos requerido para nuestro trabajo de investigación. Sé que la explicación es relativamente breve, mi invitación es a que sea Zotero u otro gestor de datos, adquieran ustedes la costumbre de organizar la información en estos gestores, porque en realidad facilitan llevar récord, llevar constancia de las búsquedas que se han hecho y permitir el acceso rápido a los artículos por una búsqueda que pueda hacer uso de palabras claves o de títulos o de carpetas en las cuales hemos realizado nuestro trabajo. Hasta aquí entonces terminarían los tres videos que componen el equivalente al webinar. Les invitaría a que si hay preguntas, por favor las formulen a través del foro. Voy a abrir un hilo específico para responder preguntas
a todo lo que he explicado en estos 3 videos que seguramente harán parte de uno solo al momento que se carguen en el módulo 8 de metodologías de estudio. Muchas gracias por su atención y los invito a hacer preguntas.